Funciones de la microorría. 1. 2. Fagocitosis. Respuesta inflamatoria. Por ejemplo, una meningitis es una respuesta inflamatoria del sistema nervioso, pero obviamente las meninges. Entonces, hay una meningitis, salen cualquier cantidad de microbios. 3. Son presentadoras de antígenos, la principal yo diría, aunque hay una que yo creo que ya va a ser la más principal. Presentadoras de antígenos, o sea, le dicen, hello, aquí está el linfocito, perdón, aquí está el antígeno, se lo presentan al linfocito T. 4. Secretan citoquinas. Citoquinas son degradantes moleculares, o sea, ayudan a la degradación molecular, ayudando obviamente a la fagocitosis. No solamente se lo comen y lo degluten, sino que se lo comen y lo lisan por dentro. Permiten la entrada al sistema nervioso central de linfocitos, monocitos y neutrófilos. O sea, todas las células pinches que tienen que ver con el sistema inmunológico. Linfocitos, neutrófilos y monocitos. Mientras no hay una reacción inflamatoria, no podrían entrar al cráneo, no al cráneo, atravesar la barrera, ni linfocitos. O sea, si ustedes hacen una función lumbar, debe haber 0 linfocitos. Si ustedes hacen una función lumbar, tiene que haber 0 neutrófilos. Si hacen una función lumbar, tiene que haber 0 monocitos. Si hacen una función lumbar, tiene que haber 0 macrófagos. Pero si hay una meningitis, ¡ups! Si es viral, tronco de linfocitos. Si es bacteriana, tronco de macrófagos. Si es parasitaria, tronco de eosinófilos. No es parte de la clase, eso es clínica, pero para que entiendan. O sea, no debe haber ni linfocitos, ni neutrófilos, ni monocitos, ni macrófagos, ni eosinófilos, ni nada. Aumentan otra función. Aumentan la población de linfocitos. Obviamente con más ganas los linfocitos T, que son generalmente los que ustedes ven en biología, como los CD4, los CD herpes, bla, bla, bla. Después viene los CD8, la infección crónica, bla, bla, bla. Y el último, que es relativamente lo más nuevo y es recontra interesante, por lo menos para mí, no, es interesante en todo sentido, es que no son solamente células patológicas, sino que funcionan, y ya lo vimos, funcionalmente hablando, funcionan lisando tejido, fagocitando tejido, pero tejido normal, pero que no es utilizado. Creo que ya lo vimos. Sí. Que les dije que ustedes son jóvenes, bla, bla, bla. Vienen después de 20 años, estoy siendo exagerado, y dicen, ok, te doy chance. Ah, no lo usaste, no usaste tal neurona, no usaste tal sinapsis. Ok, te jodiste, me la pongo y me la llevo. Y se jodieron para toda la vida. ¿Sí? Eso es sinapsis. Entonces vamos a ver eso a propósito de sinapsis. ¿Vio los sinapsis? Aquí no. ¿Sí vieron eso? ¿De la ética? ¡Ay! ¡Pucha, cariño! Alguien me dice acá. Quiero sacar la ropa para pensar. ¡Ay, chuchas! ¡Ay! Fue mal. Como la hueva. ¿Estás enviando algo? ¿Pero qué estás viendo YouTube? ¿Qué es lo que Rubito, no puedes, ¿qué es lo que Las sinapsis eléctricas. No tengo ni idea, será donde no se ve. En la mayoría de textos dicen que son las menos frecuentes, las menos comunes y las menos numerosas. Y como que no les para mucha bola porque no son importantes. Son recontra importantes. Lo que pasa es que en relación a su función es muy estática.
En cambio, las sinapsis químicas, su función es muy dinámica. ¿Qué quiero decir con estático y con dinámico? Mientras las sinapsis eléctricas tienen un terminal presináptico y un terminal postsináptico, entre ellas y las eléctricas prácticamente no existe la hendidura sináptica, sino que están un poco más impegadas. No las dibujo tan pegadas, pero entiéndase que son prácticamente fusionadas. O sea, el dibujo sería más bien así, sin dibujar los huequitos así. Yo creo que es mejor así para que lo entiendan. Y la idea es que para que se fusione tiene que haber una oposición absoluta entre membranas adyacentes, tanto la pre como la postsinápticas. Pero para que entre ellos haya comunicación tienen que haber canales o canaletes. Y esos canales o canaletes se llaman conexinas, que es lo que ustedes ven en biología como gap junctions. De tal manera que el impulso es estático en el sentido de que va del pres al post y del post al pre, del pre al post, del post al pre, del post al pre, del pre al post, de aquí a aquí, de acá a acá, de acá a acá, de acá a acá, pero se mantienen entre ellos. Por lo tanto son funcionalmente estáticas. ¿Sí? ¿Vieron los sitios donde están ubicadas? Están ubicadas en la corteza cerebral, en el hipocampo, en el tálamo, en el locus ceruleus y en el núcleo olivar inferior. Y su función es súper importante porque participan en casi el 100%, por no decir en el 100%, del sueño no REM. ¿Sí? Creo que sí vieron eso. No, funcionan en el sueño no REM. Entonces, para no irme por sueños, bla, bla, bla. Este es el sueño. 3 horas y media de la mitad del sueño nocturno y 3 horas y media de la segunda mitad del sueño nocturno. Esta es la primera mitad y esta es la segunda mitad. Aquí serán las 11 de la noche y acá serán las 6 de la mañana, por decir cualquier tontería. ¿Sí? Entonces, en la primera mitad, siempre va a haber más no REM y menos REM. En la segunda mitad es al revés, más REM y menos no REM. Después vemos qué significa el uno y el otro, pero para que más o menos manejen el concepto. En la primera mitad, que hay más no REM y menos REM, el no REM es más o menos entre el 75 al 80%. En cambio el REM entre el 20 y el 25 restante. Al revés en la segunda mitad, el REM está entre el 75 y el 80%, en cambio el no REM entre el 20 y el 25%. Por lo tanto, todas las estructuras que acabé de mencionar funcionan durante el sueño no REM en un 100%. Funcionan en el 75 o el 80% de la primera fase de sueño y en el 20 o 25% de la segunda fase de sueño. O sea, funcionan durante todo el sueño en el sentido de cantidad, pero en el sentido de tipo de sueño funcionan solamente en el no REM. El REM funciona otra cosa, que ya vamos a ver. ¿Sigo? ¿Qué estructura funciona en el no REM? No, funcionan algunas estructuras. Lo que me refiero es que los sitios que dije, las estructuras, la corteza, bla, 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 a eso me refiero. Sí, a eso me refiero. O sea, me refería a la sinapsis de esas estructuras. Las estructuras que participan en el sueño no REM son otras, en realidad. Me refiero a como sinapsis. O sea, si les pregunto cuáles son las sinapsis la sinapsis de qué estructuras participan en el no REM, pónganme 3 ejemplos. Me ponen corteza, tálamo, núcleo olivar inferior. A eso me refiero. Estamos hablando de sinapsis, no de estructuras específicas de formación de sueño no REM. ¿Sí? En cambio las químicas son más bien funcionalmente dinámicas. O sea, el terminal presináptico se lo pasa al post, pero el post del pre primero pasa a ser el pre del post siguiente. No sé si me entiendes. Sí. O sea, esta es una neurona, esta es otra, esta es otra, y esta es otra, y esta es otra. Están haciendo sinapsis.
Pero esta sería el post, pero esta sería el pre, esta que sería su post, pero esta sería la pre, el post de acá, pero esta que es el post de acá sería el pre del post de acá, y así sucesivamente. Por lo tanto, la sinapsis química es en una pinche dirección, o sea, es unidireccional. En cambio, la eléctrica es bidireccional, por lo tanto es funcionalmente estática. La otra es unidireccional en una sola dirección, de pre a post, y siempre va a ser funcionalmente dinámico, porque es una sola dirección. ¿Sí? Ok. Existen tres formas de clasificarlas. Existen más, pero las tres principales, por lo menos las más llamativas, son por el terminal presináptico, o sea, por la forma del terminal presináptico, por la forma del terminal postsináptico y por el origen de la sinapsis, por el origen de la sinapsis. Existen dos clasificaciones más en relación con la hendidura intersináptica, pero son más funcionales y no tan anatómicas, que es lo que tienen que saber. En las pre, vamos a ver las pre. En las pre, un fulano, apellido Gray, en 1959 las dividió en tipo 1 y tipo 2. Las tipo 1 son excitatorias siempre y las tipo 2 son inhibitorias siempre. Como las tipo 1 son excitatorias y las tipo 2 son inhibitorias, las tipo 1 siempre utilizarán glutamato y aspartato. En las tipo 2 siempre vamos a utilizar GABA y otras más, pero esas son las principales. Las excitatorias siempre vamos a utilizar glutamato y aspartato, y las tipo 2 son inhibitorias y siempre vamos a utilizar GABA. Pero luego, otro fulano, apellido Colonier, que fue un genio, entre comillas, y hace poco tiempo nos murió, en 1968 dijo, está bien, existen las 1 y existen las 2, pero como había ya pasado algunos años, la vio mucho mejor que un microscopio de aquella época, y se dio cuenta que las tipo 1 eran asimétricas, o sea, eran deformes. ¿Por qué? Y las tipo 2 eran simétricas. Pero seguían conservando las características de 1, excitatorias glutamatérgicas, y 2, inhibitorias GABAérgicas. ¿Sí? La única excepción a eso eran estas de aquí, en particular las simétricas en ciertas estructuras, pero eso creo que lo podemos pasar. Prefiero pasarlo ahorita. Existen las otras que son las post. Estamos en postsinápticos, según el terminal postsináptico. Según el terminal postsináptico, existen las perforadas, y las no perforadas. Las perforadas son básicamente las sinapsis que tienen que ver mucho con la sinaptogénesis. Por lo tanto, son sinapsis que comienzan a funcionar ¿en qué momento? En el momento embriológico, que todavía no lo hemos visto, pero que se llama de organización neuronal. ¿Por qué razón? Porque durante la organización neuronal, que empieza después del 5º mes de embarazo, comienza recién a funcionar la sinapsis. ¿Ya? Y es tan interesante el concepto de sinaptogénesis, o sea, de formación de sinapsis, que aunque no lo crean, cuando un niño muere, por cada 100 sinapsis, 40% de ellas se mueren. Y quedan con un 60%, que la frase sería, hay que como que mantenerla funcionando toda la vida. Y de ahí lo que les voy a decir ahorita. Entonces, estas perforadas se llaman perforadas porque el terminal postsináptico está perforado. Por lo tanto, será continuo o discontinuo. Discontinuo. Eso lo hace el ser perforada. Entonces, funcionan durante la sinaptogénesis y durante el proceso de plasticidad neuronal. Esta plasticidad neuronal es la que le permite a los niños
por lo menos hasta los 5 o 6 primeros años, aunque suene grotesco lo que voy a decir, tener una enfermedad más o menos como que entre moderada y grave, pero el cerebro está todavía medianamente inmaduro y tiene una facilidad de plasticidad neuronal que obliga a que cuando una parte de ese cerebro fue lesionado, otra aledaña toma la posta. En cambio en ustedes no sucede lo mismo. En mí mucho menos, porque soy mayor que ustedes, les duplico la edad. Entonces si alguien viniera con un bate y les destroza el lóbulo frontal izquierdo, obviamente el lóbulo frontal izquierdo va a regenerar en el sentido de cicatriz gliótica. Quizás no neuronal, pero sí astrocítica. Pero ya la sinapsis ya no va a ser la misma. En cambio, si yo le rompo la cabeza, sorry si soy cruel, a un niño de 2 años, puede haber lesión, puede haber secuela, pero su plasticidad y su inmadurez están bacán en el sentido de que quizás las áreas aledañas o el área exactamente contraria del otro hemisferio adaptan y asumen la función del otro que está dañado. ¿Sí? Ese concepto ya es un concepto medianamente antiguo, de los años 90 y bla, 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 y tienen que haberlo escuchado. Y para lo otro tercero, es también para la amnesia, o para las actividades mnésicas, no es para la amnesia, sino para las actividades M-N-E-S-I-C-A, mnésica. Mnesia significa memoria. ¿Sí? La memoria en particular está ubicada en el hipocampo. E interesante y maldita sea la suerte, estas perforadas son escasas en número. Creo que no pasan del 30%, o sea, son menor que el 30% del 100%. El otro 70% se lo llevarían las no perforadas. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa eso en buen romance? Que cuando una persona va envejeciendo, o en el peor de los casos tiene una enfermedad demencial, ¿como cuál? Como la enfermedad de Alzheimer, que es una enfermedad que se come las neuronas hipocampales. Obviamente, si se comen las hipocampales y resulta que las hipocampales son las perforadas y resulta que las perforadas son el menor número en cantidad, entonces obviamente la enfermedad va a ser siempre muy grave. ¿Sí? Ok. Y para terminar esta parte de las perforadas utilizan básicamente 2 tipos de receptores. La mayoría de los receptores son de tipo AMPA y la minoría de receptores son de tipo NMDA. ¿Les explico qué es eso? AMPA. AMPA significa, copia, tiene memoria, ácido, alfa, amino, 3-hidroxi, 5-metil, 4-isoxazol propiónico. Repito, ácido alfa, amino 3-hidroxi, 5-metil, 4-isoxazol propiónico. No sé cómo puta madre de clase que te duele. ¿Es algo por aquí? ¿Qué? ¿Es algo por aquí? ¿Por atrás? ¿Sigo? ¿Sigo? En cambio, NMDA significa N-metil de aspartato. N-metil de grande aspartato. Estos receptores son súper importantes porque la mayoría, por no decir casi todas las enfermedades que producen encefalopatías, que son enfermedades encefálicas, tienen relación con este tipo de receptores y otros 2 más, pero en particular con los AMPA y con los NMDA, y con los otros 2 con receptores de potasio y con receptores de GABA, pero en particular con los AMPA y con los NMDA. Lo van a ver en el futuro, se los van a mencionar en algún congreso, y para que no estén, ¿qué es eso? Se los doy ahorita, porque mucha gente va, incluso neurólogos, no saben qué miércoles les están hablando. El futuro de esta vaina es receptores. Ya eso de que vamos a ver el infartito, que se escapó la cerebral media, que qué bonito se ve la sangre, que el
dictamen que la hemorragia del acueducto de Silvio, eso es ¡pah! Ya quedó para el pasado. Lo que resta ahorita es genética, es futuro. Ok, y las no perforadas, el 60%, hacemos un break, el 60% son a expensas de AMPA o a expensas de GABA. El AMPA ya es bla 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 y el GABA es el ácido gamma amino butilo. Eso ya lo saben y está en cualquier pinche libro de medicina. Ácido gamma amino butilo. ¿Sí? Eso ya lo han visto. Y el 40% son a expensas de receptores NMDA. Pero, contradictoriamente a los perforados, son más del 70%. Pero precisamente siendo la mayor cantidad en número, pero son sinapsis silentes, en potencia o en crecimiento. Son sinapsis silentes, en potencia o en crecimiento. O sea, ustedes, menores a ustedes y hasta probablemente los 25 o 30 años, ustedes están en periodo de formación, de desilenciar sus pinches neuronas hipocampales y las que les servirán en el futuro para memorizar pendejadas y media, escuchándome a mí. ¿Ya? La idea es usar esa sinapsis y ahí concateno con lo de la microglía invasora en el momento en que siendo un invasor, pero es un invasor funcional y fisiológico, se transforma en un sensor no patológico de vigilancia inmunológica, pero le da la gana de fagocitar algo, no porque esté dañado, no porque esté lesionado, sino porque no lo están utilizando. A esta sinapsis me refiero. Miren la cantidad brutal. De cada 100 sinapsis, ustedes tienen 70 que no están usando. Aprendan a usarlas. O sea, aprender a usarlas significa lean mientras están en el baño, lean mientras están tirando. Bueno, ahí no. En el baño sí, en el otro no. Lean mientras están, lean donde sea. Lean el periódico, lean Petete, no lean el telégrafo, jamás lean el telégrafo, límpiense la naga con el telégrafo. ¿Sí me entendieron? Sí. Y para terminar, según el origen, o sea el tercer grupo, según el origen es según si es en el axón, si es en el soma o si es en la dendrita. Repito, si es en el axón, si es en el soma o si es en la dendrita. Si es en el axón, habrá axosomáticas, axodendríticas, axoaxónicas y axoespinosas. Las axoespinosas son de reciente descubrimiento, bueno, no tan reciente, 2011, 2012, pero no salen en casi ningún texto todavía, por lo menos como clasificación. Y estas axoespinosas resulta que son, las antes desconocidas, resulta que son las más frecuentes de todas, y participan en las estructuras que tienen que ver con el otro tipo de sueño, o sea, con el sueño REM. O sea, participarían, después veremos las estructuras específicas del sueño REM, ahorita no. Pero esas sinapsis axoespinosas participan en las estructuras que participan o que fabrican el sueño REM en el 20-25% de la primera parte y en el 75-80% de su segunda parte. A eso me referí, si me fue la palabra. Según el soma, son somatodendríticas o somatoaxónicas. Y según la dendrita, son dendríticos, dendrodendríticas
dendroaxónicas. Esta es alta. Está muy. ¿Sí copiaron? Hagamos un break. 15 minutos.